Buenas tardes, amigos que estáis al otro lado de la pantalla. Me vais a permitir que en esta presentación os lea lo que he preparado porque estoy segura que así saldrá un poquito mejor. Disculpadme que lea. Estoy aquí para presentaros la novela Un cuento para Petronila, preciosamente editada por la editorial Platero Cool Books. Mi nombre es Cris Bernado. Esta es mi segunda novela y, como la primera, está ambientada en Aragón, en una época que me tiene enamorada, como es la Alta Edad Media. Me vais a permitir también que agradezca a los amigos de la editorial Platero Cool Books y al grupo Cuares la oportunidad que me da de acercarme a vosotros y hablaros de esta novela histórica. En otras presentaciones o en los encuentros con los lectores siempre me preguntan que por qué escribo novela histórica, cómo llegué a ella. Bueno, yo empecé escribiendo relatos, la mayoría de carácter intimista. Pero con el tiempo, el argumento y la ambientación cada vez se iban a épocas más lejanas y yo sentía que estaba muy a gusto buscando datos para aportar credibilidad a esos relatos y que cuanto más me documentaba, más interesada estaba en saber cómo vivían las gentes de épocas pasadas. En mi primera novela descubrí la personalidad del rey aragonés Pedro II y a partir de ahí quise ambientar mi segunda novela en una época anterior, dando protagonismo a los antecesores de este rey, los que hicieron de Aragón un reino fuerte e independiente, en una época en la que la realidad y las leyendas van de la mano. Una época sugerente, en la que los ritos antiguos que veneran a la Madre Tierra se mezclan con los religiosos de la Hispania visigoda, y que los reyes cristianos se ven obligados a dejar apartados, abrazando la nueva manera de vivir la religión que traen a la península los monjes de Cluny. Nuevos ritos, nuevos cortesanos, nuevas costumbres. Y en medio, un hombre que hereda los territorios de su hermano, que reúne los territorios de los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, y bajo su mandato empieza a forjarse un reino. Pero no es este el rey del que quiero hablaros, no es este el rey el protagonista de esta novela. A este rey, Ramiro I, le heredará su hijo Sancho Ramírez, y será una sobrina de este rey, Talesa de Aragón, quien junto a Orosia de Bailo, un personaje ficticio, nos acompañan por los caminos del joven reino, haciéndonos partícipes de los acontecimientos históricos que se producen y de las leyendas que salen de las bocas de las gentes humildes. Un cuento para Petronila es la recopilación de esos acontecimientos mezclados con las leyendas de la época, que la niña Petronila escuchará de su ama Orosia. Y también es el relato de las vivencias de Orosia y Talesa, y de los personajes que interrelacionan con ellas, de los sentimientos, los miedos, los rencores, los distanciamientos y los reencuentros, de la vida, al fin y al cabo, en esos años de finales del siglo XI. Personajes como el Cid, la reina Urraca de León, el almogávar Yusuf, acompañan a Alfonso de Aragón, la condesa Doña Sancha, al almogávar Aba, a la dulce Orosia y a la fiel Talesa, y dibujan los relatos que un día escuchará la futura reina de Aragón, Petronila. Me vais a permitir que os lea un fragmento cortito de la novela, a ver si os gusta. Doña Sancha también viajaba con ellas. Escuchaba hablar a doña Ailo y a doña Beatriz, sonriendo, sin apenas interrumpirlas. Ella había vivido todo lo que las dos damas contaban. Habían visto crecer a esas niñas a las que tanto quería, había influido en las vidas de todas ellas. Había considerado a Felicia como a una hermana. Lloraba su muerte, pero no se recreaba en la pena. Entre sus manos, envuelto en un rico paño de seda negra, guardaba el preciado evangeliario de Felicia. El rey le había hecho depositaria de tan hermoso objeto y ella, emocionada, lo guardaría y con él rezaría por el alma de la reina. Después, cuando vea cercana su propia muerte, lo entregará a Alfonso, su querido sobrino y alumno, el joven que ahora lucha al lado de su hermano Pedro y de su padre. Aquel niño que había sido su protegido y que ahora era su orgullo. Doña Sancha pensó en el pequeño Ramiro. ¿Permitiría el rey que lo cogiera también bajo su tutela? No. Aragón tenía ya sus príncipes guerreros, sus herederos para los tiempos que tenían que llegar. Hablaría con Sancho. Dios había hablado y había hecho entender su voluntad, llevándose consigo a la madre del pequeño. La familia real debía tener un obispo en su seno. Ramiro sería consagrado a la Iglesia. Estaba decidido. Bueno, pues ahora solamente me queda deciros que podéis comprar la novela
online dedicada. Y que ahora, pues, si os apetece, pasamos a tener una conversación. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestra paciencia y sabed que estoy encantada de contestar vuestras preguntas. Hasta ahora.